denominado como un paso importante para la recuperación de la industria energética en Venezuela, marcando un hito fundamental en nuestra industria, pero también se habla de que Venezuela puede ser ese gran faro de luz para Occidente. ¿Y cómo? Bueno, de esto estaremos hablando. Hasta hace poco se decía que estábamos en ese camino de la transición hacia las energías verdes o que íbamos a dejar de usar los recursos fósiles, pero lo cierto es que ante la gran demanda energética que la inteligencia artificial pues está con ese boom en estos momentos, evidentemente hace falta pues mucha mayor energía y dependemos también todavía de esos recursos energéticos de los hidrocarburos. Vamos a estar hablando de este tema y con datos y cifras. Vamos a ver una lámina según el último informe publicado en el año 2025, es decir, recientemente en el mes de noviembre, por la Agencia de Energía, la Agencia Internacional de Energía. Fíjense cómo acá señalan que a partir de las políticas actuales y del mundo con una gran demanda energética, la demanda de petróleo alcanzará los 113 millones de barriles diarios a mediados de este siglo, lo que supone un aumento de alrededor del 13% por la IA, hace que factores geopolíticos y el crecimiento de esta demanda energética lleven a mirar la necesaria explotación petrolera. Estamos hablando, según la Agencia Internacional de Energía, que en el año 2024 la demanda de petróleo es de 100 millones de barriles diarios y se espera que para el 2050 113 millones de barriles diarios. Es la inteligencia artificial que ha cambiado todas las proyecciones que se hicieron hace apenas 3 años. Esto lo vamos a ver en otra gráfica donde se habla de esa hambre energética de la inteligencia artificial. Una sed de consumo, también ha dicho nuestro analista en sus cuentas en redes sociales, Francisco Mateus. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el hambre energética? Una demanda eléctrica mucho mayor, según el último informe del 2025, el consumo de los centros de datos podría duplicarse para el 2030, alcanzando los 945 teravatios hora, equivalente al consumo total de Japón. Y con un impacto, obviamente, en el petróleo y gas, que aunque la inteligencia artificial corre sobre electricidad, la incapacidad de las redes renovables para satisfacer esta demanda y constante está obligando a reactivar plantas de gas natural y en algunos casos carbón, manteniendo la presión sobre todo este ecosistema de combustibles fósiles. ¿Quién tiene petróleo? ¿Quién tiene gas? Nuestro país, Venezuela, que además está en una zona geoestratégica de Occidente. Francisco Mateus, consultor en el tema energético, nos acompaña. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa, y a todo el equipo de Argumentos por, una vez más, invitarme a este espacio, al cual siempre vengo con muchísimo cariño. Bueno, enero del 2026 ha iniciado con mucha información, cambios desde el punto de vista político. Se habla de una transición política y también se habla de una renovación, se habla de un reseteo en el área económica para Venezuela, pero también se nos dice que Venezuela puede ser ese faro de luz que necesita Occidente. Hablamos de los recursos que tenemos y de la necesaria renovación de nuestra infraestructura, la recuperación de toda la red eléctrica. Bueno, hasta hace momentos, este martes teníamos 3 bajones eléctricos fuertes. Esto nos habla que para poder recuperar nuestra industria petrolera y en el marco de ese gran acuerdo con Estados Unidos, uno de los puntos fundamentales obviamente tiene que ser esa recuperación de todo lo que es el tendido eléctrico, la infraestructura eléctrica. Sí, bueno, si bien es cierto que Venezuela, como tú bien lo decías al principio del programa, Venezuela es el país líder en reservas bajones eléctricos fuertes. Esto nos habla que para poder recuperar nuestra industria petrolera y en el marco de ese gran acuerdo con Estados Unidos, uno de los puntos fundamentales obviamente tiene que ser de gas.
Esto, pues, evidentemente siempre va a poner a Venezuela en un telón, en un escenario como protagonista en estos aspectos energéticos. Sin embargo, la gran paradoja que vivimos los últimos años era que a pesar de ser los líderes en reserva, nunca fuimos los líderes ni en producción, tanto de petróleo y mucho menos a nivel de producción y exportación de gas, donde apenas la presidenta Delcy Rodríguez hace unos días anunció que por primera vez en la historia exportaríamos la primera molécula de gas natural, en este caso de gas natural licuado, ¿no? Sí. Eso, pues evidentemente es una buena noticia para el país, debido a que esas viejas tesis de ser los líderes en reserva, nunca fuimos los líderes ni en producción, tanto de petróleo y mucho menos a nivel de producción y exportación de gas, donde apenas la presidenta Delcy Rodríguez hace unos días anunció que por primera vez en la historia exportaríamos la primera molécula de gas natural, en este caso de gas natural licuado, ¿no? Sí. Eso, pues evidentemente es una buena noticia para el país, debido a que esas viejas tesis traído para poder generar el valor que lo tiene, porque el valor lo tienes una vez que ya es puesto, bien sea en un barco o bien sea en un oleoducto, más no enterrado en los yacimientos debajo de la tierra. Claro. Eso trae pues a Venezuela toda una premisa y todo un reto, que es evidentemente generar inversiones importantes en el CAPEX, que es en toda la infraestructura energética. Esta infraestructura comprende desde la generación de energía eléctrica, que en Venezuela en su mayoría recae sobre el sistema del Guri, sobre la represa del Guri, mientras que el resto de toda la infraestructura, el cableado, las tuberías, las subacuáticas, las terrenales, los oleoductos, los gasoductos, las plantas de mantenimiento, las plantas térmicas, los mejoradores, las refinerías, todo ese gran parque de infraestructura energética que nosotros tenemos, que venimos levantando los venezolanos con ayuda evidentemente de capitales extranjeros desde aproximadamente los años 20, es decir, de hace ya 100 años, viene mostrando un proceso de deterioro que paulatinamente, a partir sobre todo del año 2007-2008, se fue intensificando y que al día de hoy, pues Venezuela tiene, digamos, capacidades de recuperación muy rápidas, debido a que muchos de la experiencia y muchos de esos pozos ya en su mayoría están perforados. Sin embargo, también existe una serie de campos verdes que todavía se sabe cuánto petróleo tiene, sin embargo no tiene las perforaciones que ya han tenido los demás. Okay. Esto lleva a que la recuperación petrolera, con una inversión importante o con el compromiso que se asumió hace poco en los Estados Unidos, el 10 de enero, de que todas estas empresas que se reunieron con el presidente Donald Trump estarían dispuestas a invertir 100.000 millones de dólares, pues podría ser que la recuperación y ese potencial de producción petrolera pues llegue no a los niveles que teníamos antes del 2015, evidentemente, o del 2008, pero sí llevaría a una franca mejora, que a través del tiempo, si existe una política de sostenibilidad y que la inversión se mantenga y que a su vez sean resueltos todos los problemas tanto de deuda externa y de compromisos adquiridos por parte de PDVSA y las demás empresas mixtas, junto con una eventual reforma a la ley de hidrocarburos que por fin ya pareciera que se acerca, eso llevará a que la recuperación de nuestra industria energética sea, digamos, mucho más rápida de lo que algunos economistas y algunos especialistas en la materia vaticinaban hace no muchos meses atrás. Como mencionas, la presidenta Delcy, la presidenta encargada, ha pues llevado ante la Asamblea Nacional esta reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Qué puede contener y de qué forma esta modificación a esta ley
podría ayudar a acelerar estos procesos, porque recordemos que también las empresas necesitan seguridad jurídica en nuestro país. Obviamente la estabilidad política es necesaria para que empresas del mundo quieran invertir en Venezuela, y también el venezolano de a pie se pregunta, bueno, que estas transacciones sean de forma transparente, que además puedan dar beneficios a la población venezolana independientemente de cuál sea el país con el que estamos haciendo negocios. Sí, bueno, una ley de hidrocarburos para Venezuela debe abordar pues tres elementos importantes, que son elementales, valga la redundancia. En primer lugar, está la participación del Estado venezolano en el negocio petrolero, que bajo la reforma del 2006 de la ley de hidrocarburos propiciada por el expresidente Chávez, pues ponía a PDVSA como la principal accionista de estas empresas mixtas que se fueron constituyendo. Es decir, más del 51% pasaba inmediatamente a ser parte del Estado venezolano. Sin embargo, a través de la desinversión, pues eso permitió que hoy en día PDVSA no tenga el capital suficiente para poder echar adelante los proyectos de estas empresas mixtas. Eso es algo que en primer lugar debe tocar la reforma de la ley de hidrocarburos. En segundo lugar está los impuestos, el régimen tributario, que es demasiado alto. El gravamen alcanza hasta un 76% de las ganancias, en este caso de la empresa o del capital complementario. Y en tercer lugar, la propiedad sobre la molécula, en este caso la molécula de gas o la molécula de petróleo. La molécula de gas, según la ley del 99, pues es parte del que la saca, o pertenece, mejor dicho, a quien la saca. En cuanto al petróleo, no, porque el petróleo sigue siendo propiedad del Estado venezolano, así ya una vez salga en un barco. Eso es algo que debe ser revertido, porque debe estar y debe corresponder a la misma cuota accionaria que asuman los privados, tanto nacionales como extranjeros, junto con el Estado venezolano. Si se van a mantener la figura de joint venture, debe ser proporcional a las cuotas, a las alícuotas accionarias que tengan estas empresas. Así que es algo que bajo esas tres premisas principales debe estar rondando la reforma de la ley de hidrocarburos. Bien, Francisco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos hablando. Quiero que hablemos sobre este gran acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos y las fases que contemplan para la recuperación de nuestra industria. Vamos a una pausa y ya regresamos. @argumentosgb, @rosa_periodista en Instagram. Son un acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela. Nuestro equipo de producción tiene una gráfica con los datos de las tres fases de las que se habla ese acuerdo. Hay una primera que es la estabilización, que en este caso se trata de frenar los apagones y recuperar pozos básicos. Están hablando aquí que se podría hacer entre 1 a 5 años. Evidentemente, estabilizar y recuperar nuestros pozos básicos, acomodar o mejorar el sistema eléctrico nacional es fundamental. ¿Nos podrías comentar un poco sobre estas fases? Sí, esta primera fase es vital, porque a partir de esta fase es que se puede determinar cómo va a ser esa recuperación, ¿no? Estos primeros pasos son elementales. En primer lugar, la estabilización de la red eléctrica es fundamental, debido a que a partir de allí es que se apalanca toda la de extracción. La refinación pues depende exclusivamente de que existe energía eléctrica, y esto evidentemente puede tardar debido al deterioro pues evidente que tiene nuestro sistema eléctrico nacional. Sin embargo, yo veo que a partir de que se pueda estabilizar un poco la red eléctrica y que estas inversiones vayan de acuerdo a la rehabilitación de pozos maduros, es decir, a pozos que ya hayan tenido cierta, digamos, ya cierta experiencia, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de levantamiento, ya se pueden recuperar muchísimo más rápido que algunos pozos como los de La Faja, como algunos otros pozos que no han sido explorados, y que a su vez el costo del producto, en este caso del petróleo más pesado, pues lo hace mucho menos rentable y menos atractivo a la hora de atraer inversiones. Así que
lo más probable es que veremos en los próximos días que la inversión y la recuperación de estos pozos va a estar centrado donde existe un petróleo liviano, un petróleo que está por encima pues, de los 25, 30 grados API, que eso es lo que lo hace menos denso, es decir, mucho más líquido, que este petróleo de la faja, que es un petróleo de entre 8 a 10 grados API, que es aproximadamente, claro, para que la gente pesado, tenga una idea, es como una Nutella, más o menos. O sea, es algo pues muy viscoso, es como una mantequilla, o sea, es muy pesado y necesita de diluyentes, necesita de un tratamiento especial para poder ser comercializado, para poder darle valor y ser comercializado. Así que estos pozos están más que todo hacia el área del lago de Maracaibo, en la costa oriental del lago, así como en el norte de Monagas. Así que muy probablemente sean los dos lugares donde esté centrada esta primera etapa de esta recuperación petrolera. Y para esa recuperación hace falta también la modernización. Veía que dentro de este acuerdo pues también se habla de que Estados Unidos y Venezuela han acordado permitir esa importación de todo lo que se requiere para la industria. Históricamente hemos escuchado que Venezuela y Estados Unidos siempre han sido grandes socios comerciales con el tema de la venta de petróleo para Venezuela, pues su primer socio Estados Unidos, además de la ubicación geoestratégica, lo rápido, las refinerías de Estados Unidos que están diseñadas para refinar el petróleo extrapesado de la faja petrolífera o pesado en algunos casos, ¿no? Y que incluso Venezuela en medio de las sanciones buscó acercarse a otros clientes, pero también ayuda en cuanto pues, a la tecnología de Irán, de países como Irán, por ejemplo, pero que, sin embargo, no fueron suficientes, ¿no? Nuestra industria fue creada, digamos, bajo, digamos, estos lineamientos norteamericanos o con la tecnología y con empresas norteamericanas. Sí, es que las primeras empresas que llegaron a Venezuela a principios del siglo XX fue, por un lado, la Shell, que está en capital holandés e inglés, y también la Standard Oil, capital norteamericano, que fue a su vez la que, digamos, apostó mucho más y la que fue, a través de los años, fue ganando mucho más terreno hasta los años 70, el año 75 tal cual, cuando la nacionalización, y evidentemente la mayoría de la infraestructura petrolera fue construida en esa etapa, entre los años 40, 50 y 60, y por lo tanto la mayoría de esa ingeniería con la que se extrae el petróleo venezolano y con la que se ha trabajado el petróleo venezolano, pues tiene mucho que ver con la industria estadounidense, que a su vez todas las refinerías del sur de Texas, que casualmente, justo por lo que tú decías al principio del programa, tiene mucho que ver también con el tema de la inteligencia artificial, porque, a ver, estas refinerías que están al sur de Texas, están en la costa del Golfo, apenas a 3 días de Venezuela en barco, pues tienen la capacidad de poder procesar y refinar todo ese crudo extra pesado y pesado venezolano, y a su vez tienen la cercanía de estos grandes centros de datos y de centros de almacenamiento que han ido construyendo estas empresas de inteligencia artificial, en su mayoría propiedad, bueno, por un lado las de Elon Musk con Grok, y así como las empresas, la Gemini de Google. Es decir, con todo este boom que existe de la inteligencia artificial, pues el consumo energético ha aumentado. Y tú decías algo muy importante al principio del programa. Donald Trump levantó la regulación que existía sobre las energías verdes, en este caso, que tenían un privilegio, y mientras que las energías fósiles tenían cierto tipo de aranceles bastante altos, lo cual obligaba a que todas estas empresas, sobre todo las Big Tech, invirtieran a su vez en energías limpias, que a su vez son energías más caras. Claro, hoy en día eso se está también revirtiendo un poco con el tema de los paneles solares y la sobreproducción que tiene China de paneles solares, que hoy hace que la energía fotovoltaica sea mucho más barata. Sin embargo, para Estados Unidos es muchísimo más barato poder procesar, refinar, destilar este crudo extrapesado venezolano, para que a su vez con ese combustible se enfríen todos esos centros de procesamiento que generan un calor inconmensurable. Eso va a llevar a que las grandes tecnológicas empiecen a generar una inversión importante sobre la adquisición de energía barata, como se le llama en el mercado. Eso, a su vez, pues encuentran ahora en Venezuela
el aliado más importante, sobre todo teniendo a un Estados Unidos que está desgeolocalizando su industria petrolera del Medio Oriente y ubicándola cada vez más cerca de sus intereses, de su esfera de influencia, que es el continente americano. Para nadie es un secreto estas doctrinas Monroe, que es básicamente la modernización de la doctrina Monroe de Estados Unidos, donde Estados Unidos busca pues tener cada vez más cerca sus centros de tanto de aparcamiento, de reabastecimiento y sus centros logísticos, ubicándolos todos a su vez en el gran continente americano, saliéndose cada vez más de los conflictos en Medio Oriente, que pareciera que no van a cesar, mientras que en América Latina, que ha sido un continente de paz toda la vida, pues se ve que se centra esos intereses no solamente en los combustibles, sino también en los minerales y tierras raras, que también juegan un papel importante en esto. Bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso ya sus conclusiones finales y también expectativas de crecimiento del sector para Venezuela en este año 2026 y evidentemente los próximos años de seguir los pasos de este gran acuerdo energético. Francisco Mateus nos acompaña, experto en el tema energético. Pues veníamos hablando un poco también de la transición de la energía verde. Se hablaba mucho de que el mundo estaba caminando hacia eso, pero el último informe de la Agencia Internacional de Energía decía que, bueno, dadas las condiciones del mundo, del impacto de la inteligencia artificial, pues ya no es. Pero también en el caso del gas, también tanto de petróleo como de gas, Venezuela también tiene una de las mayores reservas de gas y eso también va a ser fundamental para el crecimiento de nuestro país. Muchos venezolanos se preguntan cómo esto nos va a ayudar, qué implicaciones tiene para la economía de Venezuela. ¿Volveremos a ser una potencia energética? ¿Venezuela como país petrolero nuevamente va a la cima? Yo creo que la gran pregunta sería, ¿qué vamos a hacer los venezolanos una vez ya lleguen esos recursos? Porque creo que es algo inminente, ¿no? Es algo inminente debido a que Venezuela reabre las puertas al mundo, energéticamente hablando, evidentemente, y eso va a traer, pues, ya no solamente las inversiones que se anunciaron, sino seguramente va a traer mucho trabajo conexo a la industria, ¿no? A su vez es importante saber que el petróleo pues determina de una u otra manera el rumbo de la economía venezolana. Si a bien al día de hoy todavía de $100 que ingresan al país por conceptos de importaciones, 90 pertenecen al rubro petrolero, evidentemente eso te da una fotografía del momento de que es una economía monodependiente. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque así como venimos de una crisis económica bastante importante, esa es una crisis que se revierte también con una velocidad imperiosa. Sin embargo, si Venezuela decide seguir fomentando ese modelo monodependiente de un rubro en específico y más de un commodity, como es el caso del petróleo, que en efecto sí tiene años todavía de vigencia, ¿no? Pero no le es fácil a un país, no le es saludable a la economía de un país depender solamente de un solo recurso. Ahora bien, igual dentro de este acuerdo se ha dicho que las ganancias producto de este gran acuerdo en Venezuela van a ser destinadas al sector social, al sector hospitalario, digamos, se ha hablado de que va a haber una transparencia de cómo van a ser esos recursos distribuidos. Yo tengo entendido, según el Safeguard, que el gran acuerdo petrolero que se firmó el 10 de enero en la Casa Blanca, que estos recursos van a pasar va a estar primero en un fondo que va a ser administrado bajo el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que a su vez dirigirá esos recursos a fondos que, por lo que bien escuché ayer de la presidenta Rodríguez, habrán dos grandes fondos, ¿no? Uno para la recuperación de los servicios básicos y otro para la salud, para atender otros asuntos sociales, que sería bueno pues, poder escucharlo, poder ver el proyecto, poder que se publique, que se vea, porque sí sería interesante que por primera vez en la historia del país los recursos de la renta petrolera no se utilicen
para la política o según la conveniencia política del momento, sino que podamos, y recuerdo que hace un tiempo estuve acá en el programa donde comentábamos lo que era la idea del Fondo Soberano Noruego, que pareciera que estas primeras fases de este fondo soberano, de estos dos fondos soberanos que se van a constituir, estén por allí. Sin embargo, habría una serie de políticas que debería seguir, una serie de normativas, reglas muy fuertes para que pueda abrir y sea lo más transparente posible, que la población sepa en qué se está usando esos recursos y que a su vez cada vez menos dependan de los entes políticos, sino que dependan de un gran acuerdo nacional donde todos los venezolanos participen y se priorice en qué se va a invertir esa renta petrolera, porque al final de cuentas no va a dejar de ser eso, una renta petrolera. Así que esperemos que después de 100 años los venezolanos hayamos aprendido a cómo utilizar mejor los recursos. Bueno, muchas gracias por sus reflexiones, por su visión y por los datos ofrecidos para toda nuestra querida audiencia en estos momentos tan importantes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa. Y gracias a ustedes también. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales donde pueden dejar sus comentarios. También la cuenta de nuestro invitado Francisco Mateus, y también tienes una cuenta en Instagram dedicada al tema energético. Sí, gracias. Los invito a todos a seguir @energeopolítica en todas las redes sociales. Así es, bueno, igual los vamos a estar etiquetando en nuestras cuentas para que puedan obtener más información, y allí también publicas datos y cifras interesantes para que podamos seguir comprendiendo